Shalom, mis queridos hermanos, paz del Señor, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Una mañana más, un día más que nos regala nuestro papá para buscar su rostro, para seguir buscando esa porción de maná que alimenta nuestro hombre interior. Amén. Qué alegría poder abrir nuestros ojos y enseguida empezar a meditar en la palabra, en los mandamientos de nuestro papá. Amén. Hoy con nuestro hermano. Shalom, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que podemos compartir este momento, este espacio que el Señor nos regala, ¿no? Día a día el Señor nos habla. Y bueno, hoy que podamos disponer nuestro corazón. El Señor nos viene hablando tremendamente, ¿no? Nos viene hablando, nos viene alentando y Él nos va marcando el rumbo de todas las cosas. Yo sé que en esta mañana Él tiene algo preparado especial, porque todo lo que nos viene compartiendo el Señor es para prepararnos para lo que viene, ¿no? Amén. Es tremendo lo que estamos viviendo. En cada reunión, en cada espacio que compartimos, el Señor viene hablando, viene los hermanos compartiendo, dando gracias, testimonio de lo que está haciendo el Señor. Pero bueno, seguramente el Señor hoy tiene algo preparado especial para nuestra vida, que el hermano nos va a compartir. Amén. 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 Bueno, hermanos, la verdad que es como dijo Juanjo, el Señor está haciendo cosas tremendas y nos está hablando de una manera tremenda y nos está confirmando a cada paso, ¿no? Así que, como habrán visto en el título, ¿no? Habrán visto que dice llamado, visión, Amén. Dice instrucción y cumplimiento, Amén. ¿no? Son como 4 etapas, 4 pasos, ¿no? Y dirán, ¿y ahora? ¿De qué van a hablar? Quizás ya se están imaginando algo. Hace unas semanas, compartiendo con algunos hermanos la palabra del Señor, el Señor va inquietando los corazones, se van haciendo preguntas y entonces eso nos ayuda a todos, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos preguntas Amén. los unos a los otros, Amén. che, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esta palabra? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿No? Indagamos más y más y el Señor nos va confirmando la palabra, ¿no? Porque si no quedaríamos como sin instrucción, no sabríamos, nosotros mismos no podemos entender la Biblia, ¿no? Necesitamos que el Espíritu Santo haga algo para nosotros poder comprender. Y bueno, algo que el Señor empezó a hablarme tiene que ver con la vida de Noé, ¿no? Noé, este hombre con el que se han hecho canciones para niños, se han dicho muchas cosas que no son verdad, se ha hecho películas, ¿no? Se le ha agregado, se le ha quitado cosas a la vida de Noé, ¿no? Y bueno, y el Señor ponía esto en mi corazón, ¿no? El Señor me decía, tenés que ser como Noé. Entonces, inmediatamente necesitaba ir a la palabra y entender qué era lo que el Señor quería, ¿no? Así que empecé a buscar, leí la historia de Noé, la que está en Génesis, ¿sí? Cuando el Señor decide destruir, raer al ser humano, ¿no? De la faz de la tierra y a todo lo que tenía vida, pero ve a Noé, que era justo, que era perfecto en sus generaciones, que era una persona que buscaba agradar a Dios en todo por lo que había recibido instrucción, ¿no? En los antepasados de Noé están hombres como Enoc, ¿no? Que caminó con Dios, ¿no? Durante toda su vida. Había hombres como Matusalem, que fue el hombre que más años vivió, quien también enseñó a Noé la senda de Yahweh, ¿no? Porque si bien no estaban los mandamientos, porque Moisés todavía no había estado, el pueblo de Israel todavía no existía como tal, pero sí había hombres que conocían lo que realmente Dios quería, ¿no? Noé era de la familia esta, ¿no? De la descendencia de Set, ¿no? El tercer hijo de Adán. Estaba Caín, que mató a Abel, y después tuvo a Set. Bueno, de esa familia es Noé, ¿no? De Set. El linaje escogido, del cual iba a venir el Mesías. Y Noé fue una sombra, ¿sí? Una previa de cómo iba a ser Yeshua, ¿no? De lo que Yeshua iba a ser. Me llama la atención primeramente esto, perfecto en sus generaciones. Yeshua es perfecto, de toda perfección, porque Él es Dios hecho hombre y nunca pecó,
nunca pecó, ¿no? Amén. Entonces, eso por un lado. Pero después pasa algo en la vida de Noé. Dios le habla, ¿no? Y yo creo que si nosotros quizás estamos habituados a decir, el Señor me habló, ¿no? No es que escuché una voz audible, sino que el Señor, el Espíritu Santo me habló en mi interior. Y yo sé que fue el Señor que me habló claramente sobre algo, ¿no? Sobre algo que a Él no le agrada en mi vida, o para animarme en algo que Él me envía a hacer, o para enseñarme cómo debo hacer algo. Él nos habla, hermanos, a través de un hermano, a través de una prédica, a través de una situación. Veníamos orando, nadie sabía de la situación y de repente pasa algo que viene a confirmar aquello por lo que habíamos estado orando, ¿no? Esto pasa muy seguido. Pero a Noé Dios le habló. Dios le habló y le explicó lo que iba a hacer. Acá hay un detalle. Amén. Dios siempre está buscando, nuestro Señor siempre está buscando a alguien que tenga el corazón dispuesto a escucharlo. Por eso dice, busquen y van a hallar. Amén. Amén. Porque el Señor está dispuesto. Él está buscando a alguien que quiera escuchar su voz. Recuerden que la voz de Yahweh es el verbo, es la palabra, es Yeshua. Amén. Él fue el que vino a la tierra. No subimos nosotros al cielo. Él bajó a la tierra, ¿no? De la misma manera, Dios le habló a Noé. Y Noé escuchó. Y escuchó cosas difíciles. Está esperando el Señor a alguien que escuche el llamado, ¿no? Que responda a ese llamado, como Noé, ¿no? Que Claro. lo llamó. Bueno, lo tremendo es que no era fácil lo que Noé tenía que escuchar. Lo que Yahweh le dijo a Noé es, he decidido destruir al hombre. Tremendo. O sea, no era decidí cambiar de día un evento. Claro. No, era destruir al hombre por la maldad que había. Y solamente a vos te encuentro perfecto en cómo te manejas, ¿no? ¿Qué quiere decir perfecto en cómo te manejas? Tenés el corazón dispuesto a escucharme. Amén. Amén. Es eso. No te querés manejar como vos querés. Querés que yo te instruya. Entonces, el Señor le hace un llamado Amén. a Noé. Un llamado con un propósito, ¿no? Ese llamado que es escuchar la voz del Señor, ¿no? Que mucha gente dice, no, ¿te imaginas escuchar la voz de Dios? Es lo mejor que al ser humano le puede pasar. El tema es que escuchar el llamado del Señor implica dejar una comodidad, dejar una vieja vida, dejar maneras de pensar, de hacer las cosas, porque cuando Dios habla, cada vez que Dios habla, algo va a suceder. Dios no habla como nosotros por hablar, hacer chistes, decir Algo va a cambiar pavada. en tu vida. Claro, si Dios está hablando, Amén. si Él Sí, decide abrir su boca para hablar, es porque va a pasar algo. Miren, Amén. en la creación Dios habló, hubo luz. Dios habló, la tierra produjo plantas. Dios habló, el agua produjo peces y aves. Dios volvió a hablar y la tierra produjo animales. Tremendo. Cada vez que Dios habla, Algo cambia. algo se transforma, algo cambia, ¿no? Amén, Bueno, entonces, amén. en tu vida, cuando Dios te llama, te habla y te hace entender algo que vos hasta el momento no lo sabías, es porque te está llamando con un propósito. Él quiere hacer algo. Y después pusimos, aparte del llamado, pusimos visión. Visión. Porque Dios, una vez que te llama y tiene tu atención, vos estás escuchando lo que Él quiere, Él te quiere mostrar, te quiere dar una visión de lo que Él quiere hacer. ¿No? Como con Noé. Le dijo, voy a destruir todo lo que hay sobre la tierra. Pero tengo un plan para esto. Tengo una visión, ¿no? Entonces, ahí recibís una palabra de Dios que te marca el rumbo. Amén. Hacia dónde tenés que ir, ¿no? Y después, Yahweh le dijo a Noé, vas a preparar un arca. Le dio una instrucción, le dio un mandato, ¿no? Le dijo, vas a tener que hacer tal cosa. Pero no le dijo, hacela como vos quieras al arca. ¿Por qué? Porque hasta el momento nunca nadie había hecho un barco de esas dimensiones. Claro. Nadie tenía la ingeniería
¿no? Sabía con ciencia cierta cómo hacer un arca de esas dimensiones. También. Para encima meter la cantidad de animales que tenía. Claro, porque sí, ¿para qué hacer algo así? ¿En dónde entraría además? Claro. Claro, Para todo esto, el arca no fue en la orilla del mar. claro. ¿Dónde estaba? Porque ellos estaban en tierra adentro. Entonces, él empieza a preparar un arca según las instrucciones que Yahweh le da. Él le dice el tamaño del arca, el largo, el ancho, el alto, las cámaras que tenía que tener, cuántos pisos tenía que tener, ¿no? Que por dentro tenía que estar toda calafateada, ¿no? Con alquitrán, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos brea, ¿no? Que es una cosa pegajosa, negra. O sea, el esfuerzo de Noé... Tremendo. 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 Dice que pasaron 120 años que Noé empezó a proclamar y a pregonar que venía el fin. Y que si no se arrepentían iban a morir. La idea era que el arca sea el lugar donde los que estén adentro iban a ser salvos. Amén. ¿No? Dios da instrucciones de cómo es esa salvación. ¿No? Y después dice cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de lo que Dios dijo que Él va a hacer. Va a ser así. Nosotros en el camino podemos querer torcer las cosas porque nos parece muy tedioso. Pero no, la gente se burla de mí. No, pero me dicen que soy un tonto. Me dicen que tengo que aprovechar la vida, que la vida es una y que cómo me voy a privar de cosas. Noé se tenía que privar de todo para armar un arca para la salvación de su familia. Yo creo que dedicó grande parte de su vida, 120 años, en solamente dedicarse a eso, no a producir ganancias para él, sino a dedicarse a cumplir el llamado, la visión y las instrucciones que le estaba dando el Señor, ¿no? Totalmente. Tremendo. Por eso lo que estamos tratando de describir en breves palabras, porque de Noé podríamos hablar años, ¿no? Que si miramos la vida de Noé, como el Señor me mandó a mirar, ¿no? Tenés que ser como Noé. ¿A qué se dedicó Noé? A salvar a su familia. Amén, amén. Noé se dedicó a salvar a su familia, su vida, su alma y su familia. Y todo lo que entrara en el arca iba a ser salvo. Eso es tremendo, ¿no? Porque llegó el tiempo que la gente se burlaba, se reía de Noé. Mira, el loquito del barco. Claro. El loquito del barco. 120 años. Hay que bancarse 120 años de burla, 120 años de que la gente piense mal de vos, 120 años de vos estar esforzándote todos los días, diciéndole a la gente, mirá que te tenés que arrepentir, tenés que hacer las cosas, prepárate, porque se viene el fin. Y ya, sí, ¿sabés? ¿Hace cuánto que venís diciendo lo mismo? Y no solamente eso, sino el esfuerzo físico, porque no había un aserradero en ese tiempo. Él mismo tenía que buscar esa leña, esa madera para el barco. El alquitrán para calafatear semejante Tremendo. dimensión de barco, ¿no? Bueno, porque a veces todo dicho, no, qué trabajo buscar los animales. No, qué trabajo buscar los animales, no, los animales vinieron. Amén, amén. El trabajo fue armar el arca, ¿no? Entonces cuando llegó el tiempo, dice la palabra de Dios, miren qué tremendo esto, dice vamos a buscarlo en Lucas. Amén. Dice, como fue, Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando Yahshua vuelva, está diciendo que va a ser como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, menos a Noé y a la familia, ¿no? Ahora lo vamos a buscar en Mateo 24, un pasaje poderoso, Mateo 24, ¿no? Dice Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio,
Estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y escuchen este versículo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, hermanas, ¿qué vale más? ¿Una buena reputación delante de los hombres por agradar a los hombres? ¿O estar presentado justo y perfecto en tus generaciones delante del Señor y que Él te tenga por digno de la salvación que es a través de la fe por medio de su Hijo Yeshua? Amén. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero Dios nos da instrucciones de cómo vivir hasta que Él vuelva. Y la realidad es que la palabra dice que el que permanezca hasta el fin, ese va a ser salvo. Amén. O sea que Dios te llamó, como a Noé, y te llamó dándote una promesa. Tú y tu casa serán salvos. Amén. Ahora corrigiendo lo que dije mal el otro día, ¿no? Cuando Pablo y Silas son liberados de la cárcel en Filipos y el carcelero se desesperó y se iba a matar, y ellos le dicen, no te hagas daño porque acá estamos todos. ¿Y qué tengo que hacer? Cree en Yeshua el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Amén. Es el mismo llamado que a Noé. Amén. Ser salvo tú y tu casa. Un versículo que lo tomamos como iglesia, como congregación, para cada uno de nosotros y nuestras familias. Ahora la pregunta es esta. ¿Estás preparando el arca conforme a las instrucciones de la palabra de Dios? ¿Querés salvar a tu familia, pero estás preparando bien el arca? ¿Estás haciendo lo que el Señor te manda a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Sí. Lo vamos a dejar acá, Amén. con esta pregunta. ¿Vos querés que tu familia y vos sean salvos? El Señor te eligió. Amén. La pregunta es, ¿estás oyendo la instrucción del Señor y preparando el arca para el día de salvación como Dios te mandó a prepararla? Qué linda pregunta, ¿no? Amén. Tenemos más para hablar, hay más pasajes, Sí. hay mucho más para hablar, pero me parece que está bueno Sí, que a lo mejor el miércoles que viene, Amén. ¿no? Sí, sí, podemos sí. volver a retomar este tema, Amén, amén. ¿no? Amén. Y así el jueves a la mañana lo podemos volver a compartir. Amén. Hermano, medita en esto. ¿Estás andando y viviendo según la instrucción del Señor? ¿Según los mandamientos del Señor? O, bueno, sí, hoy miércoles a la mañana, Juanjo nos compartió una palabra tremenda. Es un mandamiento del Señor. Entonces, esos mandamientos que el Señor dio, Yeshua dio esos mandamientos, Amén. ¿los estamos viviendo en nuestra vida? Eso es preparar el arca. Porque si yo tengo rencor contra alguien de mi familia, ¿la puedo salvar? Tremendo. Si yo estoy odiando a un tío porque me hizo, porque me debe, y no lo perdono, ¿lo puedo salvar? Entonces realmente pensemos cómo estamos preparando el arca donde ellos van a ser salvos, ¿no? Gloria al Señor que fuimos llamados. Amén. Ahora viene el tiempo de ser instruidos, ¿no? De comprender la visión, de ser instruidos hasta que veamos el cumplimiento. Amén. Yo creo, hermano, que desde que empezó esta cuarentena, el Señor no paró de hablar. No. El Señor no paró de darnos instrucciones. No paró de mostrarnos. Nos llamó, nos dio una visión, nos está dando instrucciones y se va a cumplir todo lo que el Señor nos viene hablando. Así que qué tremendo poder meditar en esto, ¿no? En el llamado de Noé y todo lo que tuvo que hacer. Y lo vamos a seguir compartiendo el miércoles que viene, vamos a grabar también para compartir el jueves a la mañana, porque hay muchísimo más. Sabemos que el Señor, desde que empezó esta pandemia, nos viene hablando día tras día, día tras día. Porque es el Señor hablando, en todo tiempo nos está hablando. Que podamos nosotros
tomar las instrucciones tal cual el Señor nos va dando día a día, ¿no? Y no queramos nosotros decirle al Señor, no, mejor vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Así que bueno, los dejamos acá, que el Señor nos siga hablando y bueno, nada, terminamos Amén, acá, ¿no? tremendo. Amén. Hermano, shalom.